Tiene el ventilador a Mariela Galinger, que es productora agropecuaria, presidenta de la Federación Agraria Argentina, filial Crespo. Mariela, gracias por venir esta noche. Gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo es el ánimo del productor hoy con este escenario? Y el escenario, nosotros siempre desde el campo tenemos dos escenarios. Uno el climático, que es el que o pasamos por sequía o pasamos por mucha lluvia, que también se pierde la cosecha. En ambas perdemos mucho, a veces todo. Y está también la parte económica, la financiera, que hace que sí, que el ánimo haga que cada vez nosotros los productores tengamos que conocer. Si bien nosotros sabemos hacer muy bien las cosas tranqueras adentro, pero cuando nos hablan de tantos dólares y de tanta variedad, a veces teníamos que pedir explicaciones hasta 3, 4 veces para entenderlo. ¿Cuál es el net? ¿Cuál es el dólar de exportación? El blend. El blend, el exportación, el blue, el oficial, y realmente nos costaba saber cuál era nuestro dólar para hacer la liquidación. ¿Cómo están? ¿Y hoy cómo estamos? Y ahí también hay factores externos, como por ejemplo el derrumbe de precios a nivel internacional. El precio de Chicago, sobre todo en la soja, ha bajado y muchísimo. Y entonces nosotros con mayor, digamos, con mayor fuerza sentimos esas bajas. ¿Por qué? Porque tenemos del precio que correspondería tener las retenciones. ¿Qué quiere decir las retenciones? Del precio que te tocaría cobrar, te retienen. Hoy es el 26%, Exacto. estábamos en el 33%, hoy es el 26%. O sea, es como a cualquiera que tiene su sueldo a fin de mes, le retienen, no lo tiene. No lo tenemos. Cosa que nuestros colegas de otros países vecinos sufren esta baja a nivel internacional, pero no tienen eso. Pero Milei advirtió que dentro de poco peor esa situación en cuanto al porcentaje. Ahí nos preocupa. ¿Sabe por qué? Porque encima que viene, a nivel internacional viene bajando, si todavía después nos van a aumentar de vuelta ese porcentaje que nos retienen, también en los insumos que estamos necesitando para poder seguir produciendo, tenemos esa gravedad de que creo que están todavía inflados del precio del dólar anterior del 2023, 2024. Y aumentan. Bien. Mariela, entonces está complicado. Bueno, está complicado. Casi que me contestaste la pregunta que te iba a hacer antes de abrir el panel, que voy a ir con Nahuel, que ha pedido la palabra. Te iba a decir como si fuera un examen, viste que ahora hay muchos multiple choice en algunas facultades, ¿viste? Entonces sería cautela, expectativa o preocupación. ¿Cuál elegirías? El sentimiento que tienen ustedes. Cautela, expectativa o preocupación. Preocupación. Nahuel. Bueno, Mariela, buenas noches. Un poco la pregunta iba en línea de lo que venía planteando Washington, de cómo cayó esta advertencia de Milei, del presidente, sobre la posibilidad de las retenciones, de volver a aumentarlas, teniendo en cuenta que es un sector que ha apoyado o que ha bancado, diríamos así, mayoritariamente al presidente. Convengamos que desde un principio se sabía que era transitorio. Teníamos la enorme esperanza de que se volvía a dar un tiempo más o inclusive a bajar más. Pero parece que las cuentas todavía no cierran, entonces esa inmensa cantidad de dinero que desde el campo se aporta para toda esta economía, para todos estos gastos, nos está preocupando. ¿Sabes por qué? Porque si el campo no produce más, menos vamos a poder crecer como país. Entonces creo que por ahí a veces equivocan un poco en seguir sacándole al campo cuando deberían darnos financiamiento. Convengamos que hay productores que hace 3 años que vienen de sequía
y cuesta mucho hoy por hoy ponerse de pie. Claro, está gastando los ahorros. Estás gastando los ahorros, ahora viene la cosecha de soja y así como vas cosechando, vas vendiendo porque hay intereses, todo es en dólares. Si bien, como te decía al principio, bajó el precio internacional, encima de eso también. Está bien, vengo con Valeria y voy con vos, Ana. Sí, Mariela, yo quería consultarte si considerás que es el gobierno de Milei el gobierno que el campo necesitaba. Mira, no es un gobierno contra el campo, pero no lo veo con el campo. Y es ahí donde deberíamos estar un poquito más desde la mesa de enlace, desde las mismas bases, decir, acá está realmente el campo. O sea, yo no veo que hacen en contra, pero no a la par. Falta apoyo, falta apoyo. Está como que vamos a veces hasta me preocupa que todo eso que sabemos que desde el campo nace todo y empieza a andar la primera rueda, porque después está la industria, el transporte, es toda una cadena de valor que sigue funcionando y que a veces diga o pienso a veces, ¿será que empiezan a ver que es más importante o la minería o otras cosas? Que ahí no somos nosotros los argentinos que manejamos esas cosas, sino un poquito defendernos nosotros y sobre todo eso, el campo. Porque cuando uno tiene esa pasión, la economía. Exacto, cuando uno tiene esa pasión por el trabajo en el campo, que yo no reniego, porque es de sol a sol y de lunes a lunes, no tenés sábado, no tenés domingo, pero bueno, nos gusta. Pero viste que cuando llega un punto y vos decís, yo tengo hijos, tengo nietos, yo quiero a ver qué país le voy a dejar a esos gurises. ¿Y qué gurises le voy a dejar a este país? Entonces, cuando tenemos que repuntar este país con cultura del trabajo, que nos cuesta mucho encontrar la cultura del trabajo que mis abuelos me han enseñado y que nosotros la seguimos, pero la cultura del trabajo en el campo está muy marcado. Pero bueno, realmente no tenemos los precios que deberíamos tener. Es difícil frenar el éxodo en este contexto, el éxodo rural. Hay que evitarlo. ¿Sabes por qué? En el campo, el arraigo rural vos con poco lo lográs. Pero ¿qué pasa? No tenemos caminos adecuados. La conectividad es pésima. Entonces imagínate, un joven que se va a la ciudad, pisa asfalto, No tiene vuelve. conectividad, 4G, Claro, ¿por dónde va? Un joven que se va a la ciudad trata de convencer a su mamá o a su abuela agropecuaria de que venda las hectáreas, se compre un, no sé, un depa afuera o dos y lo ponga a renta porque le va a dar mayores beneficios. Estaría bueno que la gente también vea por ahí ese costado y no al campo como un enemigo digamos, del propio pueblo, ¿no? Es como que siempre se ha metido, yo soy oriunda de Crespo y siempre se ha metido, por ahí en otras ciudades visto, que se mete esa idea de que el campo está lleno de plata, de que el campo tiene gente que está, no sé, arriba de 10 o 12 tractores y que tiene muchísimo dinero y que es enemiga de la gente que por ahí la pasa mal en las grandes ciudades. ¿Qué piensa ahora? Eso fue una opinión mía, medio larguera, ¿no? ¿Qué piensa usted ahora de la liquidación de granos, digamos? ¿Qué va a hacer el campo? ¿Va a liquidar granos? ¿No va a liquidar? ¿Qué es lo que se está esperando? Claro, a veces cuando escucho, por ejemplo, que el presidente dijo a ver si los del campo liquidan ahora, ¿no es cierto? Quizás en la ignorancia la expresión fue equivocada porque nosotros los productores cuando vamos al mostrador y decidimos, bueno, necesito vender el cereal, la soja vamos a suponer, esas retenciones ya la restaron del precio. Pero esa plata no va directamente al Estado, sino que está en los exportadores. Y hoy por hoy los exportadores son los que tienen esa plata de las retenciones y es ahí donde hay que plantearse qué pasa que
no se vuelca después. No se vuelca, Claro. porque hoy el Estado necesita dólares que los tiene a través de cada venta del cereal. Pero el productor no es el que hoy, si vende, ya le da los el productor dólares. no es el que Claro, manda hay- directamente. El que al manda cliente. directo. Mi pregunta Voy iba un con poco Ana, por ahí, Mariela, porque hay una cosa que no entendemos. Una cosa es el Claro. productor, el acopiador y el exportador. Claro. A ustedes son los que le sacan las retenciones al productor. Claro, cuando viene el precio, ya tiene Pero el los que precio. tienen que vender y liquidar son los exportadores, no son ustedes. Porque Ustedes ya ellos vendieron están quizás. con la plata de las retenciones. Cuando Claro. ellos exportan, le Sí. tienen que dar esa plata de las retenciones al gobierno, que es el dinero que hoy por hoy el Estado necesita, pero a veces uno dice, vos no vendés todo, ¿por qué? Porque vos tenés un stock de soja, pero es como nuestro sueldo de acá a la próxima cosecha. Si bien hoy la próxima cosecha que tenemos es en diciembre, trigo, se va a cosechar. Pero entre medio, ¿de qué vivís? Con los costos Tenés fijos. 8, Entonces vas 7, 8 vendiendo meses, de claro. ese stock que tenés, Ujú. vas vendiendo a las necesidades. Sí. Mi pregunta era Ah, del cepo, que al final perdón. no la terminé. ¿El cepo lo favoreció a ustedes? ¿En general están de acuerdo con...? Dejó como una estabilidad, vos ya sabés cuáles son el menos y el más. Obviamente. Ujú. Eso sí. Ayuda. Eso La- ayuda. La tengo Nacho y después voy allá, el chico con Yoga y Javi. Sí, un poco me quedé con esto del éxodo, ¿no? De qué pasa con los pequeños productores que por ahí son los que están más desfavorecidos. ¿Usted ve que están desapareciendo, digamos, están más complicados que en otros momentos históricos? Y también cómo afecta al bolsillo de la gente de las regiones, digamos, que se liquide o que no se liquide, para hacerlo como más orientado Más bajarlo al pueblo, digamos. Bueno, por el tema del éxodo, te podría decir que se sufre mucho cuando, digamos, de lo que vos juntás de tu trabajo en el campo no alcanza para todos los hijos. Entonces es como que se tienen que ir o a trabajar a algún vecino en el campo o a hacer otra cosa, y lo peor de todo, irse a la ciudad. Uno siempre trata de que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque nacieron ahí, es su hábitat, es su lugar que les encanta. Es más, hay muchos que se han ido a estudiar y vuelven con mucha alegría. Entonces eso del éxodo es un sentimiento, pero muchas veces está provocado por situaciones externas que, como por ejemplo, no tenés el precio que te corresponde, porque hay unas retenciones tremendas. Después también tenemos una carga fiscal muy grande comparada con otros productores de otros países. Otros países tienen media página nomás de impuesto, y nosotros una página, 2 páginas, impuesto, 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 impuesto. Y claro, y cuando vos ves que te quedan a veces hasta botones quebrados, mira, de lo que te queda de tu trabajo. Y hoy por hoy vivir en Argentina es caro, todos lo sabemos. Vestirse, alimentarse, el transporte, moverse, es caro. Si bien en el campo vos más o menos te la vas arreglando porque siempre hay algo, si no es una quinta, es algo, un animalito o algo, en eso uno lo puede ir ahorrando, pero igual si tenés hijos estudiando, también tenés esos costos. Y lo otro Respecto a la que liquidación, ¿cómo el influye en tema, el bolsillo cómo cotidiano, si liquidan o no influye- liquidan? Si nosotros, el productor ya ha liquidado para pagar cuentas viejas. Ahora ni bien entra la cosecha, porque la gran mayoría de los pequeños ya no hay más soja. Estamos esperando en sojas que en 20 días van a empezar a cosecharse, y así como se están cosechando, se están liquidando para pagar esos gastos. Ojalá habría liquidaciones para poder invertir. Ujú. Para Y no poder mover el y no solamente pueblo, para que vos pagar. cambiás esto, cambiás lo otro, modificás. Ujú. Hoy el margen no da para eso que dice Nacho. No, Claro, vos es sabés solamente para pagar. que es para pagar los gastos. Vos sabés que preocupa porque, como te decía, el precio internacional es bajísimo, más las retenciones, más si la van a volver, y encima los insumos disimuladamente los van subiendo. Y eso que son precios inflados todavía, como siempre Claro, digo, del dólar 2023. Sí. Joa. Sí, Mariela, dos preguntas. Una un poco complementaria a lo que decía Nacho.
En cuanto a si usted ya vio si hay un tipo de esta falta de previsión económica en lugares, en ciudades donde el campo mueve todo, si tuvo un impacto, por ejemplo, un freno en la parte comercial, si se puede percibir o no. Y por otro lado, ¿qué rol juegan las entidades financieras, la presión de las entidades financieras? ¿El campo hoy tiene acceso, por ejemplo, a un crédito o está todo paralizado desde ese lugar? Hay poco y es poco el plazo. Vos en el campo tenés todo un proceso de adecuación a lo que vos invertiste, no lo podés sacar en una sola cosecha, es todo un proceso. Y otros países... Ya tenés agua, gracias. por favor. Y otros países tienen 10 años, 15 años. Acá lo máximo que vemos son 4 años. No alcanzás. Te voy a dar un ejemplo de algo que, por ejemplo, en la parte avícola donde uno está. El otro día un vecino me decía, saco 100 millones para hacer un galpón. Tengo que devolver al año 50 millones, pero me gané 30. ¿Cómo devuelvo esos 50 si me quedaron 30? Entonces, las ganancias son muy escasas, pero yo siempre digo que está muy fuerte el factor de impuestos. Vivimos para pagar impuestos. Y si queremos sacar esta Argentina adelante, saquemos impuestos y creo que solo va a haber una inyección de trabajo. Es el reclamo general de, la todos mayoría de los de todos los ambientes, sectores. ¿no? Claramente. Todos los sectores. Sí, Javier. Mariela, ¿cómo le va? Para bien, porque hay que decir de que siempre es bueno la democracia y elegir. En pocos meses más hay elecciones en Entre Ríos y también a nivel nacional. Los van a empezar a visitar ustedes los políticos que se fueron el 10 de diciembre del año pasado, los que están ahora. ¿Son tiempos de recibir a esta gente, de abrirle los brazos, o son tiempos de reclamos? ¿Cómo los van a recibir a los que estuvieron hasta el 10 de diciembre del año pasado y a los que están ahora y que le van a ofrecer seguramente y le van a pedir el voto a ustedes? A ustedes, la gente del campo, digo. Claro. Hay pocos hechos. De discursos ya los conocemos. Pero creo que hoy por hoy el que te muestra lo que decía, eso vale la pena. Lo que sí a mí me parece que necesitamos en esos lugares gente que vive, trabaja y duerme en el campo. Algunos no saben ni siquiera lo que es la soja. Por eso. Es más, me acuerdo que estuve en Buenos Aires, una diputada nacional, que no se hacía problema porque los tamberos se estaban fundiendo porque ella tomaba leche en polvo. Ay, por favor. Imagínate. No escuché bien qué No, diputada no. dijiste. Ezequiel. Entonces imagínate cómo De es ahí la para arriba. necesidad que esté gente de campo ahí. ¿Me Mariela, entendés? Hay un poco respecto del comienzo de la conversación, algo que planteaba Nahuel, en parte Guashi también, en el sentido de apoyo, una simpatía bastante clara y evidente de la mayor parte del sector rural para con la administración Milei, en parte también para con Frigerio, aunque en el momento de la elección estuvo, al menos en la provincia, un poquito más partido. Pero bueno, si vemos esta última noticia de un poco la amenaza o el recuerdo, si lo queremos decir de otra manera, de en junio vence esta quita circunstancial de retenciones, todo este lío de la guerra comercial, si vemos la banderita de a dónde exporta Entre Ríos, exportamos como país, China principal exportador, como región, el Mercosur, la principal región. Es como que las mayorías o las medidas más importantes, y un poco parte del discurso más importante de la Casa Rosada, es contraria aparentemente a algunos o a los principales intereses del campo. ¿Estoy diciendo algo más o menos acertado o estoy pifiándole por mucho? No estás tan desacertado, digamos. Le buscaste la vuelta. Claro, vos me entendés si yo te digo que las decisiones que se toman muchas veces son de estadísticas.
Y se necesitan muchas veces para ese tipo de decisiones del campo con gente del campo. Por eso vos decías, sí, hay como una apreciación o un aprecio, digamos. Es así. Sí. Hay como un aprecio porque creo que se reduplicó la esperanza de que algo cambie, pero que tampoco los funcionarios crean que ese noviazgo, entre comillas, es duradero. Ahí está el título. Es como puede ser también Bueno, esa yo creo alianza que del PRO con la Libertad Avanza. el campo también, ¿no? se tiene que involucrar, entonces, hay gente que se tiene que involucrar, que tiene que participar más. Ahí me llegó una invitación, por ejemplo, que generan en la Cámara de Diputados, a través de un diputado de apellido Rossi, a un conversatorio sobre retenciones, que van a disertar un abogado, Thomas Allan, no lo conozco, e investigador, y Kevin Corfield, es un economista y analista. Se hace el jueves 24 de abril a las 15 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos. Estaría buenísimo que vaya gente del campo, más que un abogado y un investigador, está bueno que vayan. Ese es un proyecto. Pero está bueno Sí, que vayan, es un conversatorio tema sobre destinado a quién. retenciones. Estaría buenísimo que vaya gente del campo y que ahí golpee la mesa y diga, no, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, con tal otra. Un aporte. Sí, cómo no. Pase, aporte. Muy sencillo, pero Sí. Rossi viene proponiendo esto de hace rato. El tema que, por supuesto, las retenciones son una cuestión nacional, más no de la... Bueno, pero hay que discutirlo, hay que mover el avispero también un poco. Tenemos mensajes a nuestro WhatsApp 3435-054-874. Aquí nos envía alguno la producción. Buenas noches, el presidente no advirtió, recordó que en junio vuelven las retenciones. El campo ya estaba informado desde el momento que se quitaron las retenciones. No hubo modificación alguna. El problema de la financiación está directamente relacionada con la inflación. Veníamos de años de inflación altísima. Lo mejor que puede estar pasando para que vuelva el crédito es la baja de la inflación. Desde el pacto fiscal del gobierno de Menem, la producción primaria, o sea el campo, no paga ingresos brutos, cosa que no le pasa al resto de actividades. También reciben subsidios de todos lados, hasta créditos blandos. ¿Qué tendrían que decir los demás? Estoy cansado de subsidiar al campo, dice Rubén de Barrio Santa Teresita. ¿En dónde? ¿En qué parte del campo es eso? ¿En dónde? No paran de recibir. Mi familia vive en el campo, en la zona rural de Gualeguay. No coincido con Rubén. Sí, eso no pasa en Entre comparemos Ríos, ¿eh? quién vive en el campo, sino con quién trabaja y genera desde el campo, vive de la ¿no? actividad. Son dos cosas Bueno, distintas, pero claro. Vive de la Que actividad no hay, rural. no hay un crédito para sacar Perdón, sentido. para Mariela, entonces, sí tiene, el campo ha tenido líneas de crédito que siempre a veces se Hoy no. quejan de Federación Agraria, es difícil llevar la carpeta al banco, pim pam, pero han tenido líneas de crédito. Hoy no. Pero ella explicó. No han tenido Hoy líneas no. de créditos. Hoy no. No hay línea de crédito para el campo. No, hay, pero te digo que son muy escasas los montos que se van. Sí. Pero históricamente no hubo líneas de créditos para el campo específicas ante eventos específicos, sí. Sí, pero inviables. ¿Cómo inviable? Por los altos, el alto interés. Ah, bueno, claro, pero es el sistema, no es en contra del campo esa apreciación en todo caso. ¿Y qué dirías vos si a vos La te tasa de ponen interés de un crédito impuesto? personal también está pero altísimo, pero, digamos. pero Rubén dice que está cansado de subsidiar el campo. Si No, pero a Rubén o a vos te no ponen no estoy hablando del un 26% oyente, no estoy de hablando- retenciones, no ¿te estoy gustaría hablando- todos los meses? Además de que pagás todo lo que pagás. Dos aspectos importantes. Uno, no estoy discutiendo con el amigo televidente porque mando un mensaje y no claro. Y que está en todo su derecho de y no opinar. Que le pongan una retención al amigo corresponde. televidente. Y no vamos a medir el campesitómetro, digamos, Claro. si lo queremos poner, soy el campo, mi familia labura en el campo, Y sí, trabajé es la en el triste realidad. campo. Todos somos del campo. No es que no me... No me va a pasar como a la diputada esa Espera. que la leche en polvo. pero no Conozco estamos la realidad del jugando campo. eso, no tenemos el campesitómetro acá. No, ¿Querés jugar a yo eso? sí voy a hablar. Hagamos destreza Ezequiel, criolla a ver quién gana. tengo que ir cerrando, pero en el marco del campesitómetro le quiero hacer esta pregunta a nuestra invitada. Porque el campo es como muy, bueno, el periodismo, Claro, qué sé yo. como no sé, sujeto social el fútbol. amplio. O sea, el campo. Acción, composición, el campo. El campo. ¿Está unido? Porque digo, el campo tiene distintos protagonistas. El tambero, el plan rural,
el dueño, el que renta su hectárea para el que tiene animales, El pequeño y gran el que pequeño productor, el que Conglomerado. exporta soja, el que está ahí con el maíz para ver si cubre las deudas. ¿Esos protagonistas están unidos en un reclamo o no? ¿O son realidades muy distintas? Es una materia pendiente que tenemos los productores de estar unidos a través de alguna entidad. ¿Para qué? Para fortalecer la institucionalidad y a través de las instituciones tener logros. Ese individualismo que nos caracteriza, me la arreglo como puedo, veo como sigo, eso no va más. Y otros países han salido adelante con esa institucionalidad. Y yo me doy cuenta porque ahora puede ser que haya algún cambio en la nueva generación, que los chicos, como se dice, la ven. La ven. Dice, y hay un ejemplo que, por ejemplo, un palo de escoba, vos uno solo lo agarrás con la rodilla y lo podés quebrar. Pero juntá 10 palos de escoba, va a Y ser no más lo podés difícil poder quebrar eso. Y los chicos, la juventud, con cosas muy sencillas, creo que nos van a dar una mano a esta generación que hemos sido muy individualistas hasta cerrados. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso hace que nosotros tenemos que salir, creo que al principio empecé y dije, tenemos que salir de nuestra tranquera adentro, porque eso ya lo sabemos. Nos podemos comparar con cualquier país y somos de primera. Es muy esperanzador su mensaje. Está buenísimo La pregunta el mensaje. concreta es ¿qué debería hacer el gobierno, por ejemplo, para que ustedes vuelvan a confiar? Hablando concretamente respecto de este último punto, el gobierno provincial utiliza Alversa, que es un banco privado, como monopolio, digamos, de sus pagos. ¿Podría utilizarse esta empresa, este banco, para generar créditos blandos para el campo? Yo diría más que, por empezar, la esperanza que yo te di, que vos me decías que es muy esperanzador lo mío, por empezar que empecemos a tener los precios justos para lo que nosotros. Porque a veces no después precisás financiamiento. Y el financiamiento que sea acorde a lo que uno está ganando. No podés ir a un banco y ya te das cuenta que no lo vas a poder pagar. Entonces, y es por eso que hay crédito y hay crédito. Ahora, ¿qué debería hacer los gobernantes? Es respetar y sentarse, rodearse de gente que están en las instituciones. Porque yo siempre digo, no es lo mismo un funcionario que dice que tiene campo, que está bien, tiene campo como una propiedad, que el que vive, trabaja y duerme en el campo. Ahí está la raíz. Vos no sabés, a veces cuando tenemos reuniones entre los productores, qué soluciones tan tangibles y sencillas se encuentran para solucionar. Los caminos, por ejemplo. Y ahí se encuentran. ¿Pero por qué? Porque a veces nos dan unos puentes o unas luces de poder participar. Creo que también es una materia pendiente de los actuales funcionarios de convocar, pero no solo convocarnos para usarnos, sino realmente ser protagonistas de estos cambios. Para Como dijo escucharlos. usted hoy, gestos Sí. concretos. Muchas Muchas Gestos gracias. concretos. Y a veces los gobiernos provinciales son rehenes también de los gobiernos nacionales, en estas medidas que pedía, por ejemplo, Corina, ¿no? Sí. Están atados a eso. Este presente es de parte del ventilador para vos por Pero tu visita, muchísimas gracias. Muchas gracias. En serio, muchas gracias. Nosotros vamos de a poquito encaminándonos a la pausa para abordar el tema del Papa.